Hola a todos y bienvenidos a este pequeño tutorial. La idea de este pequeño video es comprender cómo hacemos el paso de variables entre diferentes tipos de archivos PHP usando diferentes alternativas y por otra parte para poder crear tablas intermedias o poder llenar tablas intermedias de datos. Retorno al ejercicio que habíamos hecho la clase pasada, en el cual teníamos nuestra clase que se nos conectaba ya directamente con Ajax. En mi caso está trabajando una que se llama modelo 3D, donde me está retornando a un campo de texto que se llama TextIn, que es este campo, me está retornando un valor. Eso fue lo que hicimos hasta la clase pasada. En este pequeño tutorial, de nuevo les recuerdo, vamos a generar una conexión directa para crear una tabla intermedia. Por lo tanto, a nuestra tabla maestra, donde estaban saliendo todos los registros, donde estaban saliendo los botones que se conectan directamente a este enviar, que era la tabla que sale en la parte inferior de la pantalla, vamos a crearle un nuevo botón. Este nuevo botón nos va a permitir adicionarle elementos a ese conjunto de datos. Entonces, para eso, nos vamos a ir aquí a la función que se llama, vamos a la data, vamos al concepto de la búsqueda, donde estábamos cargando los elementos de buscar elementos, y aquí vamos a adicionarle un nuevo botón. Este botón nos va a permitir registrar las entradas de la tabla intermedia. Es decir, recuerden, en nuestra base de datos tenemos dos cosas. Por una parte contamos con la tabla maestra, que en nuestro caso es la tabla dispositivos, y una tabla de tipos, donde decíamos si era análogo digital. Y tenemos una tabla intermedia que se llama señal, donde se guarda la relación entre la señal y el dispositivo. En este caso lo que vamos a hacer es que cada vez que seleccionemos uno de los tipos del dispositivo le podamos registrar los datos de la tabla intermedia. Para eso, debajo de donde se buscan los dispositivos, vamos a crear un nuevo botón que llame a una función de JavaScript que se llame adicionar. Esta función de JavaScript lo que hace es registrar las entradas al sistema. Paso número 1. Este registro, de la misma forma, vamos a crear un acceso desde JavaScript. Guardamos aquí nuestro documento y nos vamos a dispositivo CB. En dispositivo CB, recuerden, aquí tenemos nuestro script que por una parte estaba conectado con Ajax, que después lo vamos a tocar a más profundidad. Sin embargo, aquí vamos a crear una función bastante pequeña en JavaScript que nos permita comunicarnos o conectarnos con nuestro archivo, que nos permita crear o nos permita mostrar o nos permita relacionar datos. Para eso vamos a crear aquí la función enviar o adicionar, que es el botón que creamos acá en la búsqueda. Si se dan cuenta, este botón, cuando hacemos clic, él va a irse directamente a la función adicionar que está en JavaScript a través del identificador, y vamos a registrar una entrada para este identificador o esta llave primaria. Entonces me regreso a dispositivos, aquí tengo la función adicionar, y con la función adicionar vamos a crear una nueva función en PHP que es bastante conocida, que es el window, una función en JavaScript que es bastante conocida, que se llama el Windows Open. El Windows Open me permite abrir desde JavaScript una nueva ventana. Entonces le vamos a decir que nos abra una nueva ventana que en mi caso se va a llamar typesD, es decir, donde vamos a hacer la relación entre los elementos .php, y le voy a mandar como parámetro ID, recuerden, signo de interrogación, ID, y le vamos a mandar esta información que tenemos acá, que es el CTR que nos da el botón. De todas maneras, de tal forma que cuando yo dé clic en el botón enviar, nos va a aparecer una indicación de los elementos a donde debemos enviarlos. Es decir, vamos a adicionar a un archivo que se llama typesD. Bien, entonces en este caso ya tenemos la conexión y ya tenemos los datos listos para poder trabajar. Creamos un nuevo botón que se hace dentro de la búsqueda, y por acá tenemos una función adicionar que lo que hace es llamarnos a un nuevo archivo que se llama typesD, donde vamos a tener el formulario de la conexión entre las dos tablas de la base de datos. Entonces vamos a crear nuestra función typesD. La función typesD es como la más larga que tenemos que crear en este caso. Para eso vamos a crear aquí nuestro core, que es la parte de HTML. Bien,
Creamos aquí el core de nuestra página HTML. Cerramos por acá nuestra página HTML. Bien. Y dentro de nuestra página, dentro del body, es donde vamos a crear la relación con el código. Como vamos nosotros a trabajar directamente con la base de datos, necesitamos primero conectarnos con la base de datos. En esta clase, como es una ventana nueva, no hay ningún required al connect.php, hacemos el require al connect.php para que podamos bajar la base de datos o podamos tener la conexión a la base de datos, que ya era una clase que habíamos creado por este lado de acá. Bien, cuando ya tenemos la conexión a la base de datos, lo que vamos a hacer es preguntarle si ha llegado algo. Como ustedes saben, si la información viene con ese signo de interrogación, después signo de interrogación, por ejemplo, ID tal elemento, coma, tal elemento, tal elemento, tal elemento, lo que estamos haciendo es una petición tipo GET, es decir, que la información viene pegada en el navegador que estamos trabajando. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es preguntarle si esa información está disponible o viene en el URL. Le decimos, si viene el ISET de la información, entonces vamos a generar o vamos a procesar algo de código dentro de PHP. Bueno, aquí me falta cerrarlo para que no tengamos inconvenientes. Entonces, si generamos la comunicación y existe el ID, pues entonces lo primero que vamos a hacer con ese ID, como ese es el ID del campo que vimos en la otra tabla donde aparecían todos los elementos, entonces ese ID lo podemos convertir en un nombre. Entonces le vamos a preguntar a MySQL que me diga cuál es el nombre de ese ID en la tabla. Para eso vamos a hacer un query. Este query que vamos a trabajar es un query compuesto, donde tenemos select. Ya no vamos a colocarle asterisco, sino que únicamente vamos a buscar algunos campos. Yo quiero pedirle de la tabla que se llama dispositivo, IDS y el nombre. Entonces recuerden la función select los campos que vamos a buscar from la tabla. Vamos a aumentar algo nuevo que es la palabra where. Select from where. Ese es el compendio total de una cláusula completa de SQL para búsquedas. Select from where. Select son los campos, from es la tabla y el where son las condiciones. Es decir, todos los if o todos los filtros que le vamos a hacer a los datos. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Seleccione el ID de la tabla, el nombre de la tabla que se llama dispositivos, donde este ID sea igual a un tipo de dato. Por ejemplo, en este caso, sea igual a este ID. De tal manera que nos está diciendo select IDS, nombre, from dispositivo, donde IDS sea igual a 1. Por ejemplo, si dimos clic en el botón donde estaba el dispositivo o el primer dispositivo, el ID va a ser el 1. De tal manera que le estamos haciendo por esta parte algo que se denomina un filtro. Filtramos la información diciéndole cómo la queremos filtrar. Entonces, where IDS es igual a get ID. Primer query que realizamos ahí. Hacemos la búsqueda y hacemos los elementos de búsqueda. ¿De acuerdo? Si el elemento existe, va a poder entrar al while, donde vamos a encontrar la información. Y debe existir, claramente debe existir, porque es un elemento que viene de la otra tabla, viene de la otra ventana, donde realmente teníamos una tabla que si hacíamos clic, ese objeto estaba ya pegado, es decir, que sí existe. Por lo tanto, lo que estamos realmente haciendo aquí es sacando el nombre del dispositivo para poderlo colocar en la nueva ventana donde vamos a ejecutar nuestra operación. En este caso, vamos a crear dos variables en las cuales vamos a recuperar la información. De 1, donde vamos a recuperar este elemento que está acá, y de 2, donde vamos a recuperar este elemento que tenemos acá, el nombre y el objeto. Vamos a crear dos ecos donde vamos a crear esta información y la vamos a mostrar en la pantalla. Como este es un HTML normal, vamos a crear dos ecos. El primer eco es ID, donde va a aparecer un campo de texto, que es un input text, que tiene un nombre, es decir, otro elemento que se puede pasar cuando hacemos un submit, que es el nombre del campo, el valor. Cuando colocamos el valor le estamos diciendo cuál es el texto que debe venir adentro. Este campo se llama ID, que quiere decir que en este campo vamos a pegar el valor que viene de la base de datos. Es decir, cuando hacemos clic en el botón de la primera ventana, vamos a mostrar en esta segunda ventana el ID de información.
Entonces, de esta forma vamos a tener el ID disponible para trabajar con él. De otro lado, vamos a también escribir el nombre, pues una cosa más de usuario para que entienda a quién está haciendo referencia. Nombre, br, input type text, otra vez, y el nombre, pues el name también, que es una variable que se puede pasar a través de post y get para poder hacer consultas o para poder guardar otros datos, pero realmente únicamente es un indicador. Este elemento no lo vamos a tener en cuenta, es más para nivel del usuario, para que entienda qué es lo que estamos haciendo. De la misma forma, el valor va a ser igual al de 2. Aquí al final de estos campos se les coloca disable para que los campos nadie los pueda tocar. ¿Por qué nadie los puede tocar? Porque como es un elemento al que le vamos a adicionar información, no necesitamos que el usuario cambie esos datos, porque si los cambia vamos a estar refiriéndonos a otro elemento que ya no era el que habíamos seleccionado en la pantalla principal. Entonces seleccionamos los dos ecos de datos donde estoy imprimiendo la información. Aquí se cierra porque ya se encontró el elemento y fue buscado correctamente. Ahora vamos a crear otro elemento que es nuestro while, otra búsqueda, otra consulta a la base de datos que nos permita sacar todos los tipos de señales que existen. Para eso vamos a crear un elemento que se llama el option. El option es un combo box, es decir, una lista desplegable en la ventana. Para hacerlo, lo que vamos a trabajar, primero vamos a crear la iniciación del combo box. Fuera del while, vamos a crear echo, señal, que es el nombre que va a aparecer, y vamos a crear un tipo de elemento que se llama un select. Los select en HTML son esos elementos de listado de información. Este select tiene un name, igual que los demás, es el nombre que se va a pasar para poder guardar información. Estos son los datos o el nombre de la variable de este campo de texto. Select name se llama SE, un ID que nos puede servir para colocar después estilos común y corriente. Ahí arranca nuestro elemento de selección. Ahora vamos a hacer un query. Vamos a preguntarle a la tabla tipo que nos diga cuáles son todos los tipos que tiene. Query, seleccione todos los elementos de la tabla tipo. Hago un query directamente con la base de datos y finalmente hacemos un while de esa información. Aquí este while de nuevo es un while donde vamos a seleccionar cada elemento. Sin embargo, ahora ya no voy a seleccionar el campo IDS. En la tabla tipo, el ID se llama ID tipo y el elemento que acompaña el ID tipo se llama nombre. Bien, entonces en D1 voy a colocar el ID tipo de la tabla y en D2 voy a colocar el nombre. Aquí viene el eco. El elemento como tal del select nos permite generar opciones y cada una de las opciones es como si fuesen los elementos de la lista desplegable del combo box. Los combo box tienen algo que se llama opciones. Cada opción es un elemento del combo box, donde tienen dos parámetros importantes. El valor es cuando yo haga clic en ese elemento del combo box, es el valor que va a tener ese elemento. Una cosa es el valor y otra cosa es la información relacionada con el valor. Por ejemplo, si yo doy y busco que es análogo, él va a aparecer aquí en esta palabra análogo, pero realmente el valor del análogo es el tipo, que es el número 1. Entonces es la relación entre una palabra y su información. Y como lo que realmente vamos a guardar son los números, no vamos a guardar son palabras en esa tabla intermedia que tiene la relación entre ambos. Entonces lo que vamos a tener que guardar es el ID1, el ID1, que es el con el que vamos a trabajar. Ese es el valor que se va a enviar. Este es el campo cuando yo le digo que me devuelva la información de este elemento del select, es decir, que me devuelva la información de lo que hay en la variable C, él me va a responder con el valor que está seleccionado en el momento. Bueno, después de terminar este while, vamos a finalizar el select. Bien, finalizamos al select, se le coloca 2 BRs para que se pueda mostrar la información. Después de cerrar el PHP como tal, vamos a finalizar con un botón submit y vamos a cerrar el formulario. Bien, aquí arrancó, el formulario arrancó por acá arriba, no lo hemos arrancado todavía el formulario. Arranquemos el formulario para que lo tengamos por acá. Lo arrancamos dentro del body, que no lo cree por acá.
arrancamos el formulario. El formulario lo que está diciendo es conéctese conmigo mismo, la acción es conmigo mismo, y el método con que vamos a mandar los datos, en cierto modo el método de acceso de datos puede ser POST o puede ser GET, ¿sí? En general les voy a recomendar que trabajemos con GET, que es la forma como traemos el ISET para tener los datos a través del símbolo de interrogación o el símbolo de interrogación, ID tal elemento. Bien, método get o método post. Entonces vamos a trabajar con el método get. Cada vez que damos submit, él va a regresar a la misma ventana. Bien, como ya regresamos a la misma ventana, ahora en este momento ya tenemos un formulario que está recibiendo y nos va a mostrar la información del formulario. Ahora vamos a crear el guardado de estos datos. Bien, el guardado de estos datos es bastante sencillo. Para eso creo una clase que se llama por acá cSeñal, un controlador de señal. En el controlador de señal lo que vamos a hacer es crear el acceso a esos datos de la señal. Entonces, para eso, realmente es algo muy sencillo, es crear como una inserción de los datos que ya le hemos hecho en versiones pasadas. Creamos aquí nuestro PHP, cerramos aquí el PHP. Bien, al cerrarlo, pues vamos a recibir la información como get o como post. Esta función que les coloco aquí es una función que ya la hemos hecho varias veces. Bien, le estamos diciendo, bueno, le dijimos que la información, bueno, aquí está como post. Pues para evitarme fatigas con respecto a esto, pues le voy a decir que la información del formulario también sea de tipo post, como la tenía hace un momento. También la pueden pasar como get. Bien, la información viene como post. Ahora, voy por aquí a la señal y aquí en la señal le digo, cuando este formulario hace clic aquí en el submit, ¿qué datos me va a mandar? ¿Listo? Él va a mandar 3 datos. Va a mandar el ID, que es el nombre ID, va a mandar el nombre y va a mandar la variable C. El ID tiene la información de este elemento que está aquí, el valor. El nombre tiene la información de este elemento. Y el último es el SE, que tiene el valor del elemento que estamos trabajando. La tabla intermedia que nosotros tenemos es una tabla que tiene 2 campos, que son las 2 llaves foráneas. En este caso es ID tipo y IDS, son los 2 elementos. Entonces yo no necesito el nombre ni la información, solo necesito los ID. Por lo tanto, le voy a preguntar si están lleno el post ID y si está lleno el SE, que es donde se tienen los valores de los campos. Ahora, si esos están llenos, los guardo en 2 variables, una que se llama N y otra que se llama D, de tal manera que la información o el post de la información los voy a rescatar ahí, en N y D los rescato. Hago un query, insert into dentro de la tabla que se llama señal y voy a guardar el ID tipo y el ID dis. Finalmente, los valores de estos elementos, hago un query con esa información y si existe, ¿qué voy a hacer si existe? Esto es otro elemento. Ya vimos que el Windows Open en JavaScript me permite irme a otra ventana, ¿sí? Y algo tenía al final del Windows Open que se llamaba .self. Bien, miremos esta parte aquí. Aquí dice, me voy a esta ventana .self. Hay diferentes tipos de acciones. .self, .black. .self quiere decir que se abra dentro de la misma ventana, es decir, que se pegue todo dentro de la misma ventana. Ustedes pueden colocar algo como black. ¿Sí? Es decir, que no se cree una nueva ventana. Bien, pero usualmente, como siempre, trabajamos dentro de la misma interacción, dentro de la misma ventana. Bien. Ahora, esta es la forma de hacerlo desde JavaScript. ¿Cómo hacemos para abrir una nueva página dentro de PHP? Como estamos dentro de un PHP y el PHP es el que realmente responde, ¿sí? El PHP es el que realmente responde. Le podemos decir nosotros a esta señal que si la señal fue guardada, no mande un mensaje, ¿sí? Porque eso es lo que hace esta aplicación. Le dice, oiga, si ya guardó y lo logró hacer, mande un mensaje. Y ese mensaje lo podríamos como guardar aquí en la parte inferior de la pantalla. Lo podríamos guardar en la parte inferior que salga el mensaje, se insertaron los datos, ¿sí? Pero si queremos que la página se reactualice, que puede ser otra buena opción, que se reactualice cuando yo presione el botón enviar, podemos también generar algo que es un header. El header implica que en PHP esta es la forma como hace PHP para abrir una nueva página. Entonces le estamos diciendo que la localización va a ser tipos, es decir, la misma página,
la misma página, esta misma página se va a volver a abrir. Después de haber hecho eso, no se va a crear una nueva ventana, sino que se va a abrir una nueva página, bien, donde esa nueva página, pues lo que hace, qué pena, lo que hace es decirle que le mande el ID con el que estaba creado. ¿Por qué es necesario crear este header? Porque si ustedes vuelven a colocar el botón de guardar y el formulario va hacia la misma página, el ID se perdió. ¿Sí? Todos los elementos que venían en el post y el get se pierden, totalmente se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque él ya guardó un dato y borra toda esa información. Quiere decir que cuando uno vuelve a cargar esta página, TypesD, ¿qué sucede? Pues si yo la vuelvo a cargar, ya no voy a volver a obtener cuál es el anterior elemento que yo estaba guardando. Por ejemplo, si yo le vuelvo a colocar guardar, los datos se pierden. Entonces él ya no va a poder llenar estos dos campos de acá. Solo va a poder llenar este campo porque esta información no existe. Realmente esta información no existe porque ya este campo no viene. ¿De acuerdo? Porque ya guardó una vez. Y entonces pues no es posible seguirle guardando dispositivos o señales o la relación entre los dos a este campo que estaba acá. Para evitar eso es que dentro de PHP, en esta función, se le dice, oiga, vuélvase a enlazar y manténgame el mismo ID que yo le mandé de la página. Finalmente, si no se logra hacer, pues al final sí sale un mensaje de que no se logró insertar el registro. ¿Qué nos falta para que esto funcione? Finalmente le vamos a decir a nuestra función que es typed, le vamos a colocar aquí al final, pues lo mismo que ya hemos hecho después del formulario. Vamos a colocarle que requiera a controlador señal, de tal manera que cuando yo dé el botón submit, ¿de acuerdo? Él vaya a se regrese a la misma página, entre a este método que tenemos acá adentro, entre a nuestro método que se llama señal, busque, inserte el dato, que es la relación entre los dos elementos, y regrese a la misma página para seguir insertando datos. Con este modelo, una de las cosas que ustedes van a poder ver es algo como esto que les estoy mostrando. Al llegar a la página del typed, vamos a obtener esto, el ID y el nombre como datos bloqueados. Y aquí tengo la señal digital o análoga que se crea de un combo box. De tal manera que si yo doy submit, él automáticamente va a guardar un elemento a la base de datos. Aquí pues para evitar algún elemento acá, pues bueno, aquí creo que están guardados. Si yo me regreso, aquí tengo el dispositivo, que es lo que yo estaba viendo. Aquí yo estoy mandando, pero realmente si nosotros mostramos imagen, lo único que estoy haciendo es respondiendo por Ajax como tal. Aquí le voy a mandar registrar entradas. El que hace, bueno, tengo un mensaje ahí todo bobo. Y esto de aquí lo que está haciendo es regresándome a este formulario que es el typesD, que le estoy diciendo este ID, dígame el ID y el nombre y dígame cuál es la señal, digital o análogo. Le doy enviar y él guarda los datos y ya ustedes los pueden ver en su base de datos.